¿Te has parado a pensar alguna vez qué pasaría si un hombre bueno y justo, que nunca hizo daño a nadie, lo perdiera todo de la noche a la mañana? Parece una escena de película, pero está en la Biblia, más concretamente en el libro de Job. Y no es solo una historia antigua, es una verdadera lección sobre el sufrimiento humano, sobre mantener la fe en medio del dolor y comprender que, a menudo, el cielo guarda silencio, pero no es indiferente. La tensión espiritual entre Dios y Satanás es uno de los detalles más impresionantes de esta narración. Poca gente lo sabe, pero antes de que todo le sucediera a Job, hubo una conversación en el cielo. Ángeles y Satanás se presentaron ante Dios y, en medio de este encuentro celestial, surgió el nombre de Job, un hombre íntegro, fiel y temeroso de Dios. Y precisamente por eso fue probado. Lo interesante es que este episodio no se trata solo de Job, sino de mí, de ti y de cualquiera que, en algún momento de su vida, sienta que ha perdido el equilibrio. La historia de Job trata sobre la pérdida, el sufrimiento, pero sobre todo sobre no rendirse. Trata sobre cuestionar, desahogarse, pero sin abandonar la integridad. Y lo más hermoso, incluso cuando todo parecía insignificante, siguió creyendo, porque sabía que la justicia de Dios nunca falla. Por eso te invito a ver este video hasta el final. Porque la reacción de Job ante sus pruebas cuando le arrebataron todo, cuando incluso sus amigos lo acusaron y el cielo guardó silencio, te hará ver el sufrimiento en la Biblia y en la vida de una manera completamente diferente. Y te garantizo que, después de escuchar lo que hizo Job, tu perspectiva de la fe y la esperanza nunca volverá a ser la misma. En el libro de Job, desde el primer capítulo, la Biblia se esfuerza por presentar a este personaje bajo una luz admirable. Job fue descrito como un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En otras palabras, era el tipo de persona que, incluso rodeado de riquezas, no se dejaba llevar por la vanidad. Quienes lo conocieron vieron de primera mano la importancia de la integridad de Job. No solo era bueno en apariencia, sino en esencia. Y miren la abundancia de prosperidad que tenía. La tradición bíblica dice que Job poseía miles de ovejas, camellos, bueyes y sirvientes. Además, era padre de 10 hijos, quienes disfrutaban de una vida próspera y cómoda. En aquel entonces, la prosperidad material se consideraba una seal de aprobación divina. Y, de hecho, todo indicaba que la justicia de Dios descansaba sobre aquella casa bendita. Pero Job no solo era un granjero exitoso, también era sacerdote de su propia casa. Tenía la costumbre de madrugar y ofrecer holocaustos a Dios por sus hijos, por si alguno de ellos había pecado de pensamiento o de obra. Esto demuestra cómo, en la tradición bíblica, el cabeza de familia cargaba con la responsabilidad espiritual del hogar. La integridad de Job no era solo suya, sino que la extendía a quienes amaba. Es interesante ver cómo esta historia, a pesar de ser tan antigua, nos dice algo hoy. ¿Cuántas personas, incluso en la prosperidad, olvidan su esencia? Job fue un ejemplo vivo de fe en medio de la prosperidad. Un testimonio de fe que, aún sin saber lo que vendría, ya se preocupaba por mantener su casa bajo la bendición de Dios. Y es precisamente este perfil erguido lo que atraería la atención del cielo. Y también de Satanás. El libro de Job contiene una de las escenas más intrigantes de la tradición bíblica, un encuentro en el cielo. Los ángeles se presentan ante Dios, y he aquí que entre ellos estaba Satanás. Es interesante observar cómo el texto deja claro que Satanás circulaba entre los hombres, observando y buscando a alguien a quien acusar. Esta tensión espiritual entre Dios y Satanás ya indicaba que algo importante estaba por suceder. Dios entonces se esfuerza por exaltar la integridad de Job. Séala a ese hombre justo y pregúntate: ¿has fijado en mi siervo Job? Un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esta frase implica mucho más que una simple alabanza, revela cómo el testimonio de fe y conducta recta de alguien puede resonar en el cielo. La historia de Job, incluso antes de las pruebas, ya era un ejemplo de fe en medio de la tranquilidad. Aquí es donde Satanás, con su astucia, lanza la acusación: ¿acaso Job teme a Dios de balde? En otras palabras, sugiere que la fe de Job solo existe porque todo en su vida marcha bien. Este discurso da inicio a uno de los dilemas más antiguos sobre el sufrimiento humano. ¿Puede la fe perdurar cuando la bendición desaparece? La tensión entre Dios y Satanás se convierte en una verdadera prueba espiritual. Poniendo a prueba la integridad de Job así, Dios permite que Satanás tome posesión de todo lo que Job posee, con una condición: preservar su vida. Este detalle es importante, pues revela que,
Incluso en los momentos de tribulación de los justos, la justicia divina establece límites y este permiso celestial deja claro que ninguna prueba ocurre sin un propósito. Este es el tipo de pasaje que nos hace reflexionar sobre lo invisible tras bambalinas. Algo que a menudo desconocemos. Poco después del permiso de Dios, las pruebas de Job comienzan a desplegarse con una intensidad desgarradora. Primero, Job pierde sus posesiones materiales, sus rebaos. Sirvientes y riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. Es una conmoción que hace que cualquiera reconsidere su vida y cuestione la justicia del mundo. Pero lo más impresionante es la reacción de Job, quien, incluso ante tanta pérdida y sufrimiento, mantiene una fe firme. La tragedia no termina ahí en un desastre aún más devastador. Todos los hijos de Job mueren a la vez. El dolor de la pérdida familiar supera cualquier medida humana. Es en este punto que la historia nos muestra el silencio de Dios. Ese momento que parece que el cielo está vacío y el sufrimiento humano domina la escena. Job rasga su manto y se afeita la cabeza, signos visibles de su aflicción. Pero aún así no maldice a Seor. Esta es una de las lecciones más profundas del libro de Job, la paciencia de Job ante la aflicción y la tragedia. Se arrodilla, adora a Dios y reconoce la soberanía divina incluso en medio de la tormenta. Esta actitud no es simple resignación, sino un verdadero testimonio de fe que nos inspira hasta el día de hoy. Job nos enseña que perderlo todo no significa perder la esperanza ni abandonar la integridad de nuestro corazón. Este momento marca el comienzo de una prueba espiritual que desafiará a Job en todos los sentidos: cuerpo, mente y alma. Es la clase de tribulación de los justos que pocos pueden comprender, pero que transmite un poderoso mensaje sobre cómo actuar cuando la vida parece conspirar contra nosotros. La historia de Job, a pesar de la aflicción, es una luz en la oscuridad del sufrimiento humano. Tras presenciar la fe inquebrantable de Job a pesar de sus pérdidas iniciales, Dios y Satanás se reencuentran en el cielo para una nueva conversación. Satanás, ahora aún más audaz, lo desafía piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Esta frase expresa la cruel idea de que nadie es fiel cuando el dolor es excesivo. Es una verdadera prueba espiritual, donde la integridad de Job se pondrá a prueba a niveles más profundos. Dios, sin embargo, mantiene su confianza en el hombre recto y permite que Satanás vaya más allá, autorizándolo a tocar la salud de Job, pero sin quitarle la vida. Es un límite claro que muestra la justicia de Dios incluso ante la tribulación de los justos. Esta autorización puede parecer severa, pero revela cómo las pruebas tienen un propósito mayor, que va más allá del sufrimiento inmediato y busca una transformación más profunda. Este segundo encuentro en el cielo resalta el silencio de Dios, quien, a pesar de parecer ausente, está atento al sufrimiento humano. No es una ausencia de indiferencia, sino un espacio para que la fe se fortalezca en medio del dolor. Job se verá desafiado a mantener su paciencia e integridad incluso cuando todo a su alrededor parezca desmoronarse. Y es entonces cuando la verdadera historia comienza a revelarse. Para nosotros, este episodio nos recuerda que los momentos difíciles no son casuales, forman parte de la tradición bíblica de las pruebas y el crecimiento espiritual. Como mentor que comprende los dolores de la vida, puedo decir que mantener la fe en estos momentos requiere valentía, paciencia y una esperanza que trasciende lo visible. Con permiso divino, las pruebas de Job dan un nuevo capítulo del sufrimiento físico. Llagas dolorosas comienzan a cubrir su cuerpo, trayendo no solo dolor físico, sino también humillación y aislamiento. Sentado sobre cenizas y rascándose con un trozo de arcilla, Job se encuentra ante una situación que muchos tememos afrontar. Esta imagen es una poderosa metáfora del sufrimiento humano, que puede afectar todos los aspectos de la vida. Incluso en medio de este tormento, la fe de Job se mantiene firme en medio de su dolor. Su esposa, abrumada por la desesperación, lo anima a maldecir a Dios y a renunciar a la vida, pero Job, a pesar de su angustia, rechaza este consejo y muestra una fortaleza que pocos comprenden. Integridad de corazón en medio de la aflicción nos recuerda que la tribulación de los justos puede ser dura, pero rendirse no es el camino. Esta parte de la historia nos confronta con el silencio de Dios. Es como si, en ese momento, el cielo se cerrara y las respuestas divinas tardaran en llegar. Job se siente solo, pero al mismo tiempo no abandona su fe. Es una prueba fehaciente de lo que significa la paciencia de Job, no solo perseverar, sino mantener la esperanza a pesar del arrebato y la angustia. Para quienes enfrentan momentos difíciles, este capítulo ofrece una valiosa lección en sufrimiento. La Biblia no se idealiza, se experimenta intensamente, pero, al mismo tiempo, se presenta como un camino de crecimiento y transformación. Job nos enseña que, incluso cuando todo parece perdido, la integridad y la fe pueden ser la base de una verdadera recuperación. Tras un profundo silencio que duró 7 días y 7 noches, durante el cual la aflicción de Job pareció acaparar toda la atención, llegan los 3 amigos de Elifaz,
Bildad y Zofar, aparecen no solo como figuras de consuelo, sino también como representantes de la visión tradicional del sufrimiento de la Biblia, una visión que a menudo juzga antes de comprender. Es una escena llena de expectación y tensión al principio. El ambiente es de emoción y respeto. Se sientan con Job en silencio, demostrando que a veces el silencio es la mejor medicina para los afligidos. Este gesto sencillo pero conmovedor nos recuerda la importancia de compadecernos de los afligidos, en lugar de ofrecer respuestas prefabricadas. El silencio de Dios se refleja en la actitud de los amigos, quienes más tarde provocarán intensos debates. La llegada de estos tres amigos abre camino a una confrontación entre diferentes interpretaciones de la tribulación de los justos. Representan la tradición bíblica que relaciona el sufrimiento con el pecado, y sus discursos desafiarán a Job a demostrar su integridad ante el dolor. Este momento es crucial porque muestra que el sufrimiento humano plantea profundas preguntas, a menudo sin respuestas fáciles. Es en esta dinámica que el libro de Job nos presenta un verdadero testimonio de fe y paciencia. Mientras sus amigos debaten, Job lucha por mantener su integridad y no dejarse abatir por las acusaciones. Este escenario nos invita a reflexionar sobre cómo afrontar el sufrimiento ajeno con empatía y cuidado, sin juicios precipitados, porque no siempre sabemos qué se esconde tras él. Dolor. Tras días de silencio, Job finalmente rompe su silencio con un arrebato sincero y doloroso. Maldice el día de su nacimiento, expresando una tristeza tan intensa que muchos pueden identificarse con ella. Este sentimiento refleja el sufrimiento humano en su forma más cruda, el deseo de no haber existido para evitar el dolor que experimenta. Es una expresión honesta de dolor y esperanza contrapuestos. Job incluso deseaba que la muerte fuera un alivio, un descanso definitivo de tanto sufrimiento. Esto no significa que hubiera perdido la fe por completo, sino que revela la profundidad del tormento interno que experimentaba. Este momento en el libro de Job es un poderoso recordatorio de que la paciencia de Job no es sinónimo de ausencia de dolor, sino de resistencia en medio de la desesperación. Su discurso abre camino a una importante reflexión sobre cómo afrontamos el sufrimiento. A menudo evitamos hablar del dolor real, prefiriendo palabras vacías y consuelos superficiales. Pero Job nos enseña que desahogarse es parte del proceso de sanación y que, incluso desahogándose, es posible mantener un diálogo honesto con Dios y con uno mismo. Este capítulo nos invita a reconocer nuestras propias luchas sin miedo ni vergüenza. La historia de Job es un testimonio de una fe que acepta el sufrimiento, que no finge que todo está bien, sino que busca sentido incluso cuando el cielo parece estar en silencio. Y ahí es donde continúa el viaje de Job, dando paso a la llegada de sus amigos y a los debates que vendrán. Elifaz, el primero en hablar, ofrece un discurso basado en la tradición y sus propias experiencias espirituales. Recuerda las buenas obras de Job, reconociendo su integridad, pero inmediatamente después argumenta que el sufrimiento es una consecuencia directa del pecado. Esta perspectiva refleja una sabiduría antigua que asocia la justicia con la retribución inmediata, una idea común en la época, pero que nos hace preguntarnos si el sufrimiento es siempre un castigo. En su discurso, Elifaz comparte una visión espiritual que tuvo, reforzando las limitaciones humanas ante los misterios divinos. Sugiere que, en lugar de quejarse, Job debería buscar a Dios y aceptar la disciplina como parte del aprendizaje. Este discurso saca a la luz la tensión entre el anhelo humano de respuestas y el silencio del cielo ante las tribulaciones. A pesar de su tono crítico, Elifaz intenta mostrar un camino de esperanza, argumentando que la restauración solo se logra con humildad y arrepentimiento. Actúa como el típico consejero que cree en el principio de la justicia divina, pero su mensaje puede resultar duro para quienes se encuentran en medio de una profunda angustia. Es una invitación a reflexionar sobre cómo hablar a quienes sufren sin juzgarlos. Este momento en el libro de Job nos desafía a considerar las palabras que elegimos para consolar y también a comprender las complejidades del sufrimiento humano. La sabiduría ancestral que Elifaz presenta es valiosa, pero debe equilibrarse con la compasión, y es precisamente esta delicada línea la que Job tendrá que transitar en los siguientes discursos. Job responde a Elifaz con una mezcla de tristeza e indignación. Lamenta el peso de su dolor, que va mucho más allá de lo que los ojos pueden ver, y rechaza él. Consejo vano que no considera su realidad. Este momento muestra la complejidad del sufrimiento humano, que no se resuelve con explicaciones simplistas, sino que requiere compasión y una profunda comprensión. Al hablar, Job pide algo fundamental incluso hoy: que sus amigos muestren compasión por los afligidos, en lugar de juzgarlos. Destaca la injusticia de ser acusado mientras experimenta la tribulación de los justos. Esta actitud revela la integridad de Job, quien, aun sufriendo intensamente, no pierde su dignidad ni su fe, sino que clama por respeto y apoyo sincero.
Job también expresa el sentimiento de aislamiento que muchos experimentan cuando sufren un profundo dolor, la sensación de ser observado, presionado e incomprendido. Quiere que Dios lo deje en paz, aunque eso signifique morir, porque la angustia lo consume. Este arrebato es una expresión legítima de alguien que experimenta el silencio de Dios y busca respuestas en medio del caos. Esta respuesta nos recuerda que la fe no significa aceptar pasivamente cualquier cosa que suceda, sino que puede incluir cuestionamientos sinceros y arrebatos honestos. La historia de Job, más que nunca, nos invita a ver el sufrimiento con ojos humanos, para que podamos ofrecer más amor y menos juicio. Bildad adopta un tono más severo, criticando las quejas de Job y sugiriendo que el sufrimiento es consecuencia de un pecado oculto. Para él, la muerte de los hijos de Job sería un justo castigo divino, lo que refuerza una visión tradicional de la justicia divina que asocia la aflicción con el castigo. Esta postura saca a la luz uno de los mayores desafíos del sufrimiento en la Biblia, la dificultad de comprender la razón del dolor. Apela a la sabiduría ancestral, recordándonos que los justos serán restaurados y los malvados destruidos. Bildad usa imágenes contundentes para explicar el destino de quienes se alejan de Dios, buscando dar un sentido moral al sufrimiento humano. Sin embargo, sus argumentos pueden resultar duros para quienes viven la tribulación de los justos, ya que parecen ignorar la complejidad del dolor que experimentó Job. Bildad insiste en que si Job se humilla y busca a Dios con sinceridad, todo será restaurado, como una invitación al arrepentimiento y a buscar alivio, a pesar de su intención de ayudar. Su discurso refuerza la idea de que el sufrimiento es una consecuencia directa del pecado, algo que Job sabe que no es cierto en su caso. Esta confrontación entre amigo y persona que sufre es parte de lo que hace que esta historia sea tan impactante. Este momento en el libro de Job nos hace reflexionar sobre cómo a menudo juzgamos rápidamente el dolor ajeno, aplicando verdades absolutas sin comprender la situación. La sabiduría ancestral que aporta Bildad es valiosa, pero debe equilibrarse con compasión y empatía, y Job continuará su diálogo, buscando explicar que su integridad permanece intacta, incluso en medio de las pruebas. Job responde a Bildad reconociendo la grandeza de Dios, pero cuestionando la lógica que automáticamente asocia el sufrimiento con el pecado. Expresa la angustia de ser constantemente observado y probado, demostrando que el sufrimiento no es simplemente el resultado de fracasos personales. Este cuestionamiento convierte la historia en un profundo debate sobre la justicia de Dios y el misterio del sufrimiento humano. Además, Job habla de la soledad que acompaña a los afligidos, sufren sin consuelo y son incomprendidos por quienes deberían ayudarlos. Su voz revela un arrebato sincero, fruto de la paciencia de Job, ya puesta a prueba hasta el límite. Solo desea que Dios lo deje en paz antes de morir, una petición que muestra el peso de la tribulación de los justos y el silencio del cielo. Esta respuesta enfatiza que la integridad de Job se mantiene firme, incluso ante los discursos que lo acusan injustamente. No renuncia a su fe, sino que pide que el sufrimiento se comprenda de una manera más humana, sin juicios precipitados. Es una invitación a ser más compasivos y a no condenar con tanta rapidez al afrontar el dolor ajeno. Así, el diálogo entre Job y sus amigos revela profundos matices de sufrimiento en la Biblia, mostrando que las respuestas no siempre son sencillas. Esta complejidad enriquece la tradición bíblica y ofrece valiosas lecciones para quienes enfrentan desafíos similares hoy. El camino de Job continúa, demostrando que la integridad ante las pruebas es una verdadera victoria. El ciclo de debates entre Job y sus amigos revela un profundo conflicto entre diferentes maneras de entender el sufrimiento humano. A pesar de las acusaciones y los duros discursos, Job mantiene su integridad, un verdadero ejemplo de fe en medio del dolor que inspira incluso hoy. No se deja vencer por las palabras, demostrando que su paciencia es más que resistencia, es una postura de esperanza. Esta primera fase del libro de Job muestra que el sufrimiento en la Biblia no se simplifica ni se trata con respuestas preconcebidas. Al contrario, es complejo y a menudo implica el silencio de Dios y preguntas profundas. La historia de Job nos invita a ver las pruebas de Job como un reflejo de nuestras propias tribulaciones, donde la fe se pone a prueba y se fortalece también. Aprendemos que, en la tribulación de los justos, la compañía y la comprensión son esenciales. Los discursos de los amigos nos advierten del peligro de los juicios precipitados, y la postura de Job nos enseña la importancia de mantener la integridad incluso cuando el mundo que nos rodea parece incomprensible. Es un equilibrio delicado que resuena en la vida real. Así, la narrativa permanece abierta, dejándonos con la expectativa de lo que vendrá después. Job sigue siendo un hombre íntegro, incluso en la adversidad, y su testimonio de fe desafía a cualquiera que enfrente pérdida y sufrimiento. El camino apenas comienza, y las respuestas divinas aún están por llegar. Ahora que conoces la profunda experiencia de Job, un hombre que lo perdió todo, enfrentó un sufrimiento inimaginable, pero nunca perdió la fe ni la integridad.
La pregunta persiste: ¿cómo has enfrentado tus propias pruebas? ¿Puedes mantener la esperanza y la paciencia que transforman tu vida ante la pérdida y el dolor? Reflexiona sobre las lecciones del libro de Job y pregúntate en qué momentos de tu vida puedes elegir la fe en medio del dolor en lugar de la desesperación. ¿Qué pasos prácticos puedes dar para fortalecer tu paciencia y mantener la integridad, incluso cuando el cielo parece estar en silencio? Si esta historia te conmovió y te brindó perspectivas para tu camino, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí encontrarás más contenido que fortalecerá tu fe, tu esperanza y tu capacidad para superar cualquier tribulación. Únete a esta comunidad que busca crecer espiritualmente y transformar el sufrimiento en aprendizaje. El testimonio de Job te invita a nunca rendirte. Por difícil que parezca, continuemos este camino juntos.